Vamos a volver al tema del conflicto con España porque habíamos quedado con Rucauf justamente en los coletazos comerciales y de inclusión en el mundo de la Argentina que esto puede tener. Marcelo, te saludamos. Gracias por el contacto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto. Igualmente para nosotras. Igualmente. Una primera mirada sobre el punto en el que estamos en cuanto a la escalada diplomática y política del conflicto. La primera mirada es que si nosotros analizamos el problema de fondo, es una nimiedad. Es una serie de intercambios de palabras al lado de los problemas internacionales que hay en el mundo. Venezuela con Guyana disputándose la soberanía, agresiones de un país sobre otro, tensiones entre China y Taiwán. La verdad es que un par de presidentes de gobierno digan cosas que no les resultan cómodas entre sí, me parece que está generando algo que está escalando demasiado en relación a lo natural, a lo normal, a lo que son los conflictos internacionales. Creo francamente que las dos partes, los dos presidentes de gobierno, están tomando esto como algo que les resulta útil en sus discusiones políticas domésticas y agravando algo que por la esencia no debería ser tan grave. Sí, Lo segundo sí. es... Sí, perdón. Sí, continúe. Lo segundo es, siempre mejor que estas cosas no ocurran, siempre mejor que entre los países haya armonía, pero lo tercero, me parece que las relaciones económicas entre los países dependen de cosas más sustanciosas. Creo que va a haber inversión española en la Argentina, más probablemente si sale la ley bases, si se consolida el DNU 7023, si se sale del cepo, que en relación a lo que está diciéndose entre los dos gobiernos, que no es menor, pero insisto, los que siguen los temas internacionales, y está Carlos Rucauf ahí, lo puede acreditar, los problemas en el mundo entre los países son mucho más graves que un par de adjetivos. Por supuesto, es pirotecnia verbal, claramente lo es, ¿no? Teniendo en cuenta antecedentes de conflictos diplomáticos e internacionales entre otras naciones, lo dice muy bien Elizondo, coincido, ley base, cepo, tendencia descendente de la inflación, gobernabilidad dada por un Congreso que le aprueba al presidente las leyes. Si quieren compartimos lo que decía, bueno, menuda tarea para la canciller Diana Mondino, estaba justamente participando de un Congreso y en conversación con nuestra colega y compañera aquí de La Nación Más, Florencia Donovan, hablando justamente de este tema. Bueno, a ella le va a tocar la parte más relevante, que es hacer la tarea a veces que no se ve, que es la de la diplomacia. Esto es un tema que es estrictamente interno, político, y que la verdad que desde el punto de vista de las relaciones exteriores ¿viste los electrocardiogramas que hacen pip? Bueno, pero no debería ser algo que afecte a los próximos 20 o 30 años. Vos decís que no puede afectar, porque hoy llamaron al embajador español en Argentina, en Buenos Aires. Esto no afecta la relación mismo con las empresas españolas que también han llamado ayer a hacer una suerte a la concordia, digamos, ¿no? Claro, justamente, han llamado a la concordia, las inversiones se manejan de otra manera también, son inversiones de larguísimo plazo. España... Las empresas españolas a lo largo de los años tienen muchísima actividad. La comunidad argentina en España y española en Argentina es enorme. Esta es una cuestión que realmente, yo debo decir que me sorprendió, porque era un comentario muy lateral, en donde no se nombra a nadie en particular. Si lo hubieras escrito son 10 páginas y hay una sola frase que no merece ni a nada. No es un agravio a España. Bueno, un poco lo que decía Elizondo. A ver, es cierto que no nombró a nadie en aquella ocasión, pero hoy sí lo hizo, con todas las letras. Habló de Begoña, de la esposa del presidente. Se refería a Flor Donovan, a la embajadora en Buenos Aires, ¿no? Que es María Jesús Alonso Jiménez. Bueno, por ahora no hay ninguna noticia en relación a nuestro embajador argentino en Madrid, Roberto Bosch. Va a seguir en sus funciones, esto lo confirma el gobierno argentino. La canciller decía, este conflicto no va a durar por los próximos 20, 30 años, claramente no. Claro. Dios le conserve la salud tanto a Milei como a Sánchez. Pero bueno, hay coincidencia en relación a que conflicto diplomático es otra cosa, ¿no? Acá hay pirotecnia verbal y utilización doméstica de cada uno de los presidentes. Claramente, el presidente Sánchez está en medio de una campaña electoral además europea, por lo tanto es normal que en Europa los líderes de un país se involucren en la discusión política de otro país. En el evento en el que estuvo Milei participó, aunque sea de manera electrónica, la premier italiana, el líder político ucraniano. Es normal, se internacionaliza la discusión cuando hay espacios supranacionales, ahí fue Milei.
Me parece que como la performance electoral del Partido Socialista del presidente Sánchez no está, según las encuestas, en la mejor condición, no está arriba en las encuestas, esto le sirve en su posicionamiento político. Marcelo, y Milei está tratando... Termina con Milei. Milei está tratando de convertirse en un líder político internacional dentro del centro derecha global. El mundo en términos políticos está yendo hacia la derecha. Los partidos centro derecha están teniendo en general buenos resultados y Milei está viendo un espacio ahí donde posicionarse personalmente, lo cual puede dejar un saldo a favor de la Argentina, siempre que uno tenga instrumentos, lo que fuera, desde recursos naturales hasta un líder, que lo posicionan en el mundo, bueno, mejor. Pero creo que son necesidades domésticas que están utilizando los dos, que genera una colisión que no es la más grave. Peor es el conflicto de Malvinas, peor es Gibraltar. No, por supuesto, por supuesto. Y esto, como dice Diana Mondino, probablemente dentro de poco tiempo la diplomacia lo resolverá como resolvió la discusión con Petro o con Lula. En ese punto lo quiero consultar a Carlos, retomando lo que vos decís, porque hoy se especuló durante todo el día, bueno, ojo que España tiene una silla en el Fondo Monetario Internacional, ojo que España puede obstaculizar la alianza Mercosur-Unión Europea, ojo que Argentina está queriendo entrar a la OCDE y ojo con España ahí, ojo con el tema de ser socio global de la OTAN, que España también puede colar ahí. ¿Algo de todo esto se ve obstaculizado, amenazado o impedido por este conflicto desde tu experiencia como canciller? Bueno, desde el punto de vista económico, el interlocutor que tenemos en Zoom es brillante, prefiero que conteste él. Desde el punto de vista político, en el Fondo Monetario el peso de España es muy bajo. En el Club de París tiene una participación, pero ahí quien manda realmente en el Club de París es Alemania y Francia. Pero en todo caso es bueno no tener conflictos. Por supuesto. ¿No? En definitiva, la tarea que alguna vez hicimos juntos con nuestro invitado ha sido siempre buscar evitar conflictos y traer negocios para la Argentina. Bueno, y mirar con mucha atención entonces, como recién también decía Elizondo, la elección en los Estados Unidos con la posibilidad de que sea Trump el próximo presidente, si es que realmente Milei está queriendo posicionarse en un liderazgo ideológicamente, ¿no?, de presidentes de... Sobre esa elección te voy a dar un pronóstico. A ver. Ay, yo voy a anotar, Carlos, pará. Si los candidatos siguen siendo Biden y Trump, todo indica. Hay una posibilidad de que no lo fuera. Ahora le explico, gana Trump. Yo tengo las encuestas Realpolitik, seguramente Elizondo también las tiene, Claire Realpolitik. La diferencia es grande y están perdiendo senadores que no estaban acostumbrados a perder los demócratas. Pero el presidente Biden podría ir a la convención demócrata y decir, como no me siento bien de salud, voy a pedir a mis convencionales que voten a tal otro candidato o candidata. Yo no lo descarto, porque hay rum adentro del Partido Demócrata de que ya no es solamente Biden lo que está en juego, es el poder del Partido Demócrata en 2 gobernaciones y 3 senadurías que no pensaban perder. Poner a alguien más competitivo. ¿Quién sería más competitivo? No me diga eso. Bueno, veremos. El punto me parece, Elizondo, también es este, ¿no? Cuando se habla del liderazgo regional o global que planea Milei, y claramente lo está ejerciendo, yendo a todas las convenciones políticas que hay de partidos o organizaciones de derecha en el mundo, el tamaño de la Argentina en ese contexto mundial, ¿no? Yo recién se lo preguntaba a Carlos también, en términos de PBI, en términos de intercambio comercial, en términos de recursos, de seguridad jurídica, de defolteadores seriales, de no tener hoy acceso al crédito internacional. Digamos, no pongo a la Argentina país en el contexto independientemente de Milei. Bueno, la Argentina es un país bastante heterogéneo en sus resultados y eso es paradójico. Por su PBI es un país que está en lugar 35 más o menos en el mundo, pero si miramos otros indicadores, por seguridad jurídica está abajo de 100. Si miramos la productividad de nuestros trabajadores está debajo de 100. Si miramos las exportaciones per cápita estamos en el lugar 60. Por lo que como somos tan heterogéneos, tenemos tanto potencial, pero administramos tan mal nuestros recursos. Y tenemos tan mala reputación, Elizondo. Tan mala reputación. Bueno, no tenemos acceso al crédito, no hemos honrado nuestras deudas. Exactamente. Y la Argentina tiene... Miren, les voy a poner en términos de comercio internacional, como dice Carlos, alguna vez trabajamos juntos en esto. La Argentina hace 60 años generaba casi el 1% de todo el comercio mundial, el 0,9%.
hoy genera el 0,25% de todo el comercio mundial. Cuando empezó el siglo XXI, la Argentina tenía en nuestra tierra el 0,9% de toda la inversión extranjera directa del mundo. Hoy tenemos el 0,2%. Por lo tanto, si tenemos mala reputación es porque hemos hecho mal las cosas. Tenemos salida de capitales, tenemos muy pocas empresas con capacidad internacional, tenemos grandes reservas de litio, pero muy poca importancia en la comercialización del litio en el mundo, porque a las empresas hay que llamarlas para que exploten y luego transformen el recurso en acto. Por lo que me parece que lo más importante es que la Argentina se inserte en el mundo entrando en las cadenas de valor, y para eso, insisto, para mí es muy importante que salga la ley bases, que se consolide el DNU 7023, que se estabilice la economía, que se salga del cepo, que la agenda de fondo pueda avanzar. Bueno, ahí diste una clave. El tema del cepo, el tema de la estructura impositiva, pienso en el impuesto país y el tema de generar condiciones para la inversión. Si les parece, compartimos este extracto del presidente Milei donde justamente habla de las cuestiones de contexto macroeconómico. Usted tiene que considerar que nosotros hicimos 4 meses seguidos de superávit financiero, y mayo va también a ser superavitario. Y fíjese, y eso nos va más que compensar lo que es el número negativo de junio, o sea, nos va a sobrar plata igual. Y en ese contexto de caída del PBI, imagínese cuando se recupere. Cuando se recupere, yo tengo 2 opciones: aumentar el gasto público o bajar impuestos. ¿Qué cree que voy a hacer yo? Sí, que no va a pasar. No, ¿qué es lo que no va a pasar? Aumentar el gasto público. Bien, veo que me conoce bien, Antonio. O sea, y el primer impuesto que nosotros tenemos en la mira es el impuesto país. Después de ese tenemos en la mira las retenciones. Y después de ese tenemos los débitos y créditos bancarios. Que son, fíjense que yo recurrentemente me he negado a coparticipar esos impuestos. ¿Por qué? Porque si los coparticipamos no los puedo bajar más. Muy importante. Ahí está, sí. Bueno, el impuesto país está estrictamente atado al cepo, ¿no? Sí. Para impuesto Carlos país, retenciones, impuesto al cheque, en ese orden. Sí, el impuesto país a mí me parece que va a tardar bastante en sacarlo el gobierno. Yo no lo imagino antes del último trimestre del año, porque en la actual situación fiscal es clave. Solamente después de una cierta reactivación va a poder lograrse un aumento de la recaudación fiscal. Elizondo hablaba de la ley bases, pero hay otra ley que viene pegada a la bases, que es la ley fiscal, claro. Que es un verdadero pacto fiscal entre el presidente y los gobernadores, que esa ley sí tiene algunos incrementos de recaudación de 2 tipos. Por un lado está este nuevo blanqueo, que no sé cómo saldrá finalmente. Por el otro lado, ganancias 4ª categoría, con una discrepancia muy fuerte de las provincias del sur. Pero a mí me parece que el impuesto país hoy es una fuente de recaudación que le va a costar al gobierno sacarla. Le pedimos la opinión a Elizondo y le decimos a Luján que vaya preparando el otro corte en el que agarra la calculadora Milei hoy en diálogo con Laje a propósito de la brecha o de la expectativa devaluatoria, que el presidente se encarga permanentemente de decir que hay una mala lectura de muchos economistas profesionales respecto del atraso cambiario, y él pone al impuesto país como parte del cálculo que hace para hablar de la brecha, ¿no? Preparamos ese corte y le pedimos a Elizondo la opinión también respecto de esto que decía Rucauf. Sí, lo escuchamos, Marcelo. Perdón, pensé que iban a poner ahora lo estamos preparando. O el video. Lo estamos preparando. Bueno, uno de los temas, a mí me parece muy importante que la Argentina entienda que la competitividad depende de organizar las condiciones de la producción. Si nosotros seguimos creyendo que la competitividad depende de la devaluación, en realidad seguimos anestesiando para no tener dolor, pero no corregimos la causa del dolor. La Argentina necesita corregir un montón de problemas que le quitan competitividad, más allá del tipo de cambio. Altos impuestos, altos costos laborales, un sistema regulativo rígido, intervencionista, que impide la innovación en las empresas, alto costo de importar bienes de capital, que es tecnología, alto costo de ingreso a mercado. Nuestros mercados nos cobran altos aranceles porque no tenemos acuerdos de libre comercio celebrados con ellos, altos costos de logística y transporte porque nuestra infraestructura es muy mala, alto costo burocrático. Somos el segundo país de la región con más cantidad de horas necesarias para trámites. Todo eso baja costos de manera mucho más sana y mucho más sostenible que
una devaluación, por lo que creo que es muy importante avanzar en esas reformas estructurales. Bueno, de hecho tenemos hoy los dólares en alza, ¿no? También, que es un dato, 1.230 el dólar libre, creo que así cerró, el contado con liqui 1.197, el MEP 1.169. Lo pregunto por esto también que decía Carlos, ¿no? Me parece que la salida del cepo está más lejos, más cerca del último trimestre del año, primero por la caída en la recaudación, producto de la recesión, y en paralelo también, porque hoy parte del crecimiento, digamos, recaudatorio está vinculado con el impuesto país, y también por lo que pasa en materia de este movimiento que no sé cómo interpretan ustedes, que hay en estos últimos 24, 48 horas respecto de los dólares. Bueno, creo que hay una serie de factores. Algunos de ellos son económicos. La cosecha, que debería estar generando más ingresos de dólares, se atrasó un poco por exceso de agua. También es cierto que el atraso cambiario del que todo el mundo habla en algún momento va a generar alguna suba en el tipo de cambio paralelo. Todavía la brecha es chiquita. Y me parece francamente que el ruido no ayuda. Acá es muy importante saber cuándo vamos a tener ley ómnibus, cuándo vamos a tener la consolidación del DNU 7023, porque finalmente las empresas miran eso. Volvemos al tema de España. Milei se reunió con empresarios en España. Sí. Yo estoy seguro que los empresarios en España para invertir en la Argentina están más preocupados por estos temas que por los adjetivos que entre ellos están intercambiando en discusiones verbales. Que bueno, la reforma laboral que está dentro del paquete paquete de la ley bases, ¿no? Que si bien no es la reforma ambiciosa que tenía el proyecto de un sector del radicalismo, igualmente es importante, ¿no? En materia de empleo. Y les pongo un ejemplo que une estos puntos. Y sobre esto Carlos Rucauf es además protagonista. España es el segundo principal inversor en la Argentina. En la Argentina tiene el principal inversor extranjero es Estados Unidos, que más o menos tiene 25.000 millones de dólares invertidos, y el segundo es España, que tiene 21.000 millones. La gran mayoría de esa inversión española vino en la época de la convertibilidad. No había tipo de cambio bajo, había estabilidad. Claro. Y había desregulación y había incentivos. Por lo tanto, no hay que engañarse con eso de ir al atajo fácil. Venezuela y Argentina son los dos países que más devaluaron su moneda en lo que va del siglo. No son los de mejor resultado. Lo que hay que tener es estabilidad, previsibilidad, instituciones y seguridad jurídica. Bueno, a propósito de la estabilidad y la necesidad de tener la ley, esto también decía hoy el presidente Milei en diálogo con Antonio Lage. Una cosa es que no den los tiempos, ¿sí? Y como yo planteé como condición del Pacto de Mayo, que Bases estuviera aprobada, bueno, no vamos hacia el pacto, y quizás el pacto se hace en junio o se hace en julio. O sea, lo que quiero decir es lo siguiente. Nosotros tenemos diseñadas 4.000 reformas estructurales. Entre el DNU y la ley Bases salieron 1.000 reformas. Bueno, nosotros creemos que saldrán las que tendrán que salir, y una vez que salen esas, iremos por más reformas estructurales. Bueno, claramente, ¿no? Y de hecho, Carlos, antes de ir a Misiones, que bueno, nos llamaba el móvil con Jan, nos decía que en su expectativa puede salir mejor la ley de lo que llegó de diputados al Senado, y puntualmente iba a ser una referencia a las RIGI. Claro, porque el régimen de inversión, primero es muy importante explicarle a la gente que es mentira lo que algunos dicen, que esto entrega a la patria, ¿no? Y que las pymes se van a fundir todas. No, al contrario. Este es un régimen que permite inversiones nacionales y extranjeras. Porque te dicen, no, viene el capital extranjero. No, la ley admite las dos. El ingreso de bienes de capital, como bien decía Elizondo, queda muy facilitado. Y las pymes trabajan inmediatamente. Yo le diría una cosa, las pymes trabajan antes que llegue el inversor. Porque cuando la pyme se entera que viene una fábrica de auto, para dar un ejemplo, el que fabrica autopartes se pone a ganar de al lado. Sí. Entonces, que salga la ley Bases es importante. Yo diría que es importante hasta que saquen dictamen esta semana de la parte general de la ley Bases para garantizarse que esta vuelve a diputados con reforma. Porque lo que intenta el kirchnerismo es voltear la ley. Hay que explicarle a la gente que si la ley se voltea no hay inversiones, se alejan las posibilidades de la reactivación económica. Y también explicar que si se aprueba, pero se le hacen modificaciones que no permiten la aprobación definitiva en el Senado y vuelve a diputados, no se cae la ley. No se cae de ninguna manera. Define diputados y, según los números
hay una serie de explicaciones técnicas, pero define diputados, va al Poder Ejecutivo para su promulgación. En cambio, si la rechazaran, no se puede tratar este tema durante todo este año. Claro, con lo cual estaríamos en una crisis mayúscula. Sí, por ¿no? supuesto. Pero es muy importante porque acá hay dos oposiciones, las que quieren cambiar cosas y las que quieren destruir las cosas. Y los que quieren destruir las cosas nos perjudican a todos, no a Milei, a todos. Bien, los conocemos bien. Muy bien. Gracias, Carlos. Al contrario. Ha sido un placer, Carlos Rucau. Y gracias Marcelo también, Marcelo Elizondo, que es un lujo como analista internacional y experto en cuestiones comerciales y de política exterior. Bueno, Muy gracias bien. a ambos, ha sido sumamente interesante.